Pues hola, estamos aquí hoy reunidos para presentaros un nuevo documento de opinión que ha elaborado la Fundación Ciencia de la Salud junto con un grupo multidisciplinar, como podéis ver en la pantalla, de expertos en diferentes áreas, incluidos también representantes de pacientes, porque pensamos que era pertinente hacer una publicación sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el diagnóstico y tratamiento tanto de los pacientes oncológicos como los pacientes hematológicos. Este documento de opinión ya le pueden encontrar en nuestra página web, que ya conocen la dirección que tengo en pantalla, www.fcs.es, y lo pueden encontrar en el apartado de publicaciones prensa, donde vamos colgando todos los documentos de opinión. Decirles que este documento de opinión ya se ha publicado en español en la revista española de bioética, en la revista IDON, que es la revista propia de la Fundación, también en inglés en la revista de la Sociedad Española de Quimioterapia y acaba de aparecer en PubMed. Y ya sin más, le paso la palabra a nuestro patrono, don Emilio Bouza, que ha sido el promotor y el coordinador de este documento de opinión. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias. Hola a todos los presentes y a todos los que sigan esta presentación. Quizá lo primero es explicar qué motivó este documento. En el patronato de la Fundación surgían periódicamente preguntas como ¿cuál es el impacto que está teniendo el COVID en pacientes oncohematológicos? Con preguntas de ¿se infecta más esta población? Cuando se infecta evoluciona peor, la mortalidad es significativamente más alta, las medidas de protección que aplicamos son más o menos eficaces en unidades especiales y en ese sentido hay una protección frente al COVID hospitalario. ¿Cómo responden a las vacunas? ¿Cuál es la mortalidad que estamos teniendo? Y nos parecía que aunque la información que había era abundante, como todo en COVID, estaba muy dispersa y no teníamos un cuerpo de doctrina tampoco nacional. De manera que con esa idea y aprobada por el patronato, pusimos en marcha esta iniciativa tratando de tener la visión más amplia posible. La visión más amplia posible en estos dos aspectos pasaba por tener los dos mejores coordinadores posibles y ese serán el profesor Miguel Martín, que, como sabéis muy bien, es catedrático de Oncología de la Universidad Complutense y jefe del Servicio y Departamento de Oncología del Hospital Gregorio Marañón, y el profesor Jesús San Miguel, que es catedrático de Hematología y responsable del área de Hematología del Hospital de la Universidad de Navarra de Madrid en este momento. Dos grandes investigadores. Nos sugirieron los nombres de muchos otros colegas muy bien documentados en esta materia y con eso nos lanzamos a responder a esas preguntas y lo que yo les pido es que nos hagan a todos ahora un resumen del resumen de las esencias de lo que ha pasado en oncología primero, que hará el profesor Martín, y en hematología después. Miguel, arrancamos cuando quieras. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, profesor Bouza, por tu cariñosa introducción y quiero intentar sintetizar lo que discutimos en estas reuniones con el concurso de expertos cualificados que ya has mencionado. Por supuesto, también quiero agradecer a la Fundación Ciencias de la Salud por la invitación. La primera pregunta que nos hacíamos en tumores sólidos es si ha habido algún impacto en el diagnóstico por el COVID, en el diagnóstico de tumores sólidos a causa del COVID, de la pandemia, y asociado a esto también un retraso en el diagnóstico y un aumento de los casos más avanzados. Después de revisar la literatura, lamentablemente no podemos contestar fehacientemente a esta pregunta a causa de la falta de un registro poblacional de tumores en nuestro país. Hay registros en algunas
autonomías o en algunas regiones, que son parcelares, y dan una idea global, pero no tenemos una cifra que nos permita analizar lo que ha ocurrido. Se sospecha que puede haber habido un retraso en el diagnóstico que va a dar lugar a la aparición de tumores más avanzados en los años sucesivos, pero esto todavía no lo hemos podido documentar con datos objetivos. La segunda pregunta que nos hacíamos es si el COVID tenía una mayor prevalencia en pacientes con tumores sólidos. Es decir, si un tumor sólido tenía más riesgo de tener, un paciente con un tumor sólido tenía más riesgo de tener COVID. La respuesta es que globalmente sí, pero era debido a algunos tipos de tumores con algunos tipos de tratamientos. En particular, en el caso de los tumores sólidos, el cáncer de pulmón, y probablemente porque el paciente con cáncer de pulmón tiene muchas comorbilidades, porque es un paciente habitualmente fumador, con problemas pulmonares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, problemas cardíacos, etc. En el caso de las neoplasias hematológicas, el doctor San Miguel les comentará que también hay un aumento de riesgo, pero eso se lo dejo para su presentación. Pregunta siguiente, ¿es peor la respuesta de anticuerpos ante un episodio de COVID de estos pacientes? Puede ser que sí, pero a pesar de todo, los pacientes tienen una variedad de respuestas a la vacunación muy variable y esto en absoluto es ningún argumento para no vacunar a estos pacientes. Y muchos de ellos responden como una persona sin neoplasias. Otros quizás no, por las condiciones que les he comentado, quizás porque también tienen tratamientos corticoideos de fondo, pero en general no hay ninguna razón para no vacunar a los pacientes con tumores sólidos de COVID y, si es posible, con vacunas de RNA mensajero que parece que son más eficaces en estos tumores. La respuesta de anticuerpos frente a la infección en los pacientes con tumores sólidos pues está condicionada por el tipo de neoplasia que padecen y el tratamiento subyacente. Desde luego, lo peor es si están en tratamiento corticoideo crónico, eso reduce posiblemente la respuesta. La pregunta de si la neoplasia de órganos sólidos es un factor independiente de mala evolución del COVID, probablemente no lo sea, salvo que el cáncer esté condicionando una situación de deterioro global del paciente. Por ejemplo, un cáncer activo metastásico en progresión o con un tratamiento que va a producir cierta clase de inmunosupresión, eso sí puede ser un factor de mala evolución, pero quizá no podemos decir que sea independiente, porque si ese mismo paciente tiene ese cáncer en control, este factor negativo se pierde. Por tanto, probablemente per se, quizás algunas neoplasias que cursan con inmunosupresión, y esto es más propio de las neoplasias hematológicas, sí pudieran tener más riesgo, pero en el caso de los tumores sólidos no tenemos claro que el tumor per se, si no hay causas concomitantes, sea un factor independiente de riesgo ni de mayor infección ni de peor evolución. Otro de los aspectos que nos interesó mucho es decidir o definir si cambiamos el tratamiento en las pacientes o en los pacientes con cánceres sólidos a causa de la pandemia. Y la respuesta es que sí, cambiamos el tratamiento y lo cambiamos por dos razones. Primero, por razones prácticas, porque hacía falta las UBIs para los pacientes y, por tanto, los tumores torácicos y abdominales que iban a ser sometidos a cirugía y que supuestamente debían después ir a la UBI, se dejaron de operar. Se hizo un gap en la operación de estos tumores, un agujero, se dejaron para más adelante, intentando salir del apuro de la avalancha de pacientes con COVID que precisaban intubación y estancia en UBI, con la excepción quizás del cáncer de mama, que como es una cirugía superficial, no requiere habitualmente un gran cuidado posoperatorio y esta cirugía se mantuvo en muchos hospitales. Así que, en síntesis, se retrasó el tratamiento o se pospuso el tratamiento de los tumores en que la cirugía es más agresiva, pero quizás no tanto en los tumores en que la cirugía es menos agresiva y no precisan UBI. Otros tratamientos también se modificaron, en particular
en oncología médica, al principio intentamos parar la quimioterapia y la inmunoterapia antitumorales pensando que podían ser deletéreos para las pacientes porque podían quizás aumentar el riesgo de infección o aumentar o empeorar el pronóstico de la enfermedad, y esto así se hizo, pero luego nos hemos dado cuenta que probablemente no es cierto. Y ahora tenemos mucho menos miedo a poner tratamientos quimioterápicos o inmunoterápicos en época de pandemia. Obviamente los pacientes con COVID activo no lo hacemos, pero sí lo hacemos en pacientes que han pasado la enfermedad, aunque haya una situación poblacional de pandemia, con mucho menos miedo que antes. Finalmente, sí que hubo una gran repercusión sobre la investigación clínica, sobre todo los ensayos clínicos. También la investigación básica, porque no se permitió a los investigadores básicos acudir a sus centros. Y esto pues quizás haya que revisarlo en el futuro. Ellos son parte muy importante de la lucha sanitaria a nivel global. Habrá que revisarlo más adelante. El doctor Barracid ha manifestado su preocupación por este problema que tuvieron. En lo que se refiere a los ensayos clínicos, sí hubo que modificar las visitas de los pacientes a los centros, reduciéndolas al máximo, aumentando las visitas telefónicas e intentando hacer monitorización a distancia. Todo esto nos va a permitir, en el lado bueno, adoptar formas que sean más adecuadas para los pacientes y para los hospitales que están realizando ensayos clínicos. Y yo creo que con esto, pues, he sintetizado un poco lo que vimos en aquella reunión. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que, como has insistido, el documento nos ha valido para, hombre, reforzar lo que creíamos que sabíamos, pero sobre todo para apuntar muchas cosas que creíamos que sabíamos y no sabíamos y que están mucho menos definidas de lo que en principio pensamos, no solo en oncología, sino como va a relatarnos ahora el profesor San Miguel, en el mundo de la hematología, donde desde luego nos encontramos con cosas los que no estamos metidos en el mundo de la especialidad, que nos fueron inesperadas y muy instructivas. Jesús, cuando quieras. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Esteban, por esta oportunidad de compartir con vosotros, y gracias a la Fundación Ciencias de la Salud. Creo que ha sido una iniciativa de enorme interés y que ojalá también lo sea para todas las personas que se acerquen al documento. Uno piensa que qué pena que esto no lo hubiéramos hecho hace casi ya 2 años, ¿no? Para que así hubiera tenido el impacto que tuvo. Yo recuerdo perfectamente cuando empieza el COVID y toda la alarma, que organicé un Zoom, una teleconferencia con algunos colegas de Singapur, algunos colegas de Hong Kong y algún colega también de China, para tratar de saber cuál estaba siendo su experiencia, qué estaban haciendo. Y recuerdo que el tema de las mascarillas y los lavados de manos. De hecho, se lo comenté a un político. Digo, oye, acabo de hacer un Zoom y me dicen que mascarillas y lavado de manos. Como no he delatado qué político, ni digo de qué comunidad, ni nada, ni si es nacional, si es de mi pueblo, que soy de Almarza, de Soria. Bueno, pues su respuesta fue: no alarmes, no alarmes. Luego la alarma nos vino asociada realmente a un drama, con tantos pacientes muertos. Pero centrándonos en los pacientes hematológicos, y en primer lugar esa pregunta que nos hacíamos sobre la incidencia de COVID en pacientes hematológicos y si esto ha llevado a un retraso en los tratamientos, pues yo creo que podemos resumir que la incidencia no ha sido mucho mayor que en la población general, pero sí su gravedad y sí su mortalidad, donde se ha multiplicado por 2 o por 3 clarísimamente. ¿Y por qué esto? Porque son enfermos inmunodeprimidos, porque son enfermos también de edades avanzadas. No hay que olvidar que las enfermedades hematológicas, el cáncer en general, son patologías que asociadas con edades avanzadas, y esto ha tenido un impacto. Y ha tenido un impacto también en cuanto a retraso en la atención a estos pacientes, porque todos nos alarmamos de tal manera y nosotros hemos estimado en este documento que aproximadamente el retraso de diagnósticos
puede ser en torno a los 2 meses y una reducción en el número de diagnósticos en torno al 15%, que no son cifras baladíes, y sobre todo en enfermedades que requieren una actuación mucho más activa. Y creo que esta es una lección que hemos aprendido, que no la volveremos a repetir. Creo que estos retrasos probablemente no se van a producir. También nos hacíamos una pregunta si las unidades hematológicas han estado más protegidas. La respuesta es afirmativa. ¿Por qué? Porque las unidades hematológicas son unidades de aislamiento, estamos acostumbrados a funcionar con 500 granulocitos como mucho. Cuando tienes ya 500 ya parece que estás feliz, ¿no? Son pacientes con una inmunodepresión muy severa, tanto humoral como celular, y esto, el lavado de manos para una enfermera forma parte de su práctica diaria, el usar mascarilla forma, con lo cual probablemente ahí tuvimos la suerte de hacer una protección hacia nuestros pacientes desde el primer día. Y eso, bueno, pues también lo que ha hecho en que sea ya una rutina que ha saltado de las unidades de trasplante o de las unidades de inmunodeprimidos a todas las unidades generales del hospital. Si me centro un poco en cómo ha sido la visión en 3 patologías, en la leucemia mieloide crónica, en el mieloma múltiple y en los linfomas no Hodgkin, en la leucemia mieloide crónica sí que han visto que ha habido un aumento de incidencia, y también han encontrado ellos, el grupo de mieloide crónica, que no había evidencia de tener que suspender los inhibidores de tirosina quinasa cuando los estaban utilizando, y que las respuestas vacunales a la vacunación eran comparables. En cambio, en el mieloma múltiple, y aquí tengo que señalar y dar las gracias al grupo español de mieloma múltiple, que bueno, pues, fue muy pionero en recoger los datos, y de hecho 2/3 de los enfermos incluidos en el registro internacional, que es una publicación muy importante para referencia para todos, correspondían a los datos del grupo español. Bueno, en cuanto al mieloma, lo que nosotros sí que vimos claramente es que el paciente tuviera una enfermedad descontrolada era tremendamente negativo. La gravedad del COVID se asociaba con parámetros como estadio avanzado, tener comorbilidades, tener insuficiencia renal, pero sobre todo tener un mieloma activo descontrolado. Por el contrario, el que el paciente hubiera sido trasplantado y estuviera en remisión completa hacía que su supervivencia prácticamente se igualara. Es decir, que de nuevo es el concepto, si tú tienes al paciente bien controlado desde el punto de vista de su enfermedad, es muy probable que las cosas vayan mucho mejor. Hemos visto que la mortalidad ha sido más alta que en el resto de la población general de nuestro país, y también hay que señalar, igual ocurre con las vacunas, con los linfomas, que la respuesta a las vacunas es peor. Y ahora haré alguna reflexión sobre las respuestas a las vacunas. En el linfoma no Hodgkin no se ha visto un aumento de la incidencia, pero sí mayor gravedad y también, como digo, peor respuesta a las vacunas. Y esto ya me da pie para hablar un poquito de este tema. En cuanto, y hacía una referencia, si el paciente está bien controlado, si el paciente ha sido, por ejemplo, trasplantado y está en remisión completa hace 6 meses, su respuesta vacunal va a ser mucho mejor que un paciente que esté con enfermedad activa. Pero sobre todo hay tratamientos que empeoran la respuesta de anticuerpos. Por ejemplo, los anti-CD20 o anti-BCMA, y se entiende perfectamente, si deprimimos al paciente de sus linfocitos B, su respuesta va a ser claramente peor. Con ruxolitinib, con inhibidores de tirosina quinasa, pues también se ha detectado algún empeoramiento en la respuesta. En cambio, en el caso de pacientes que estaban recibiendo inmunomoduladores, pues se ha visto que incluso la respuesta puede ser mejor, la respuesta vacunal puede ser mejor. También entrando un poco en algunos de los comentarios que ha hecho Miguel, que me parecen tremendamente acertados, sobre el problema que ha habido con los ensayos clínicos. Yo creo que aquí tenemos la doble cara de la moneda. Es cierto que hubo que suspender algunos ensayos, es cierto que hubo que retrasar algunos reclutamientos. Nosotros tuvimos la suerte de que, como teníamos monitorización remota desde antes de empezar, se nos facilitó muchísimo el poder seguir.
y prácticamente el 95% de los pacientes que estaban en ensayos pudieron completar el ensayo sin ninguna restricción. Pero eso, bueno, teníamos la suerte de que teníamos ya ese modelo y pudimos mantener los ensayos. Nos ha enseñado como una parte muy positiva la telemedicina, y es que el poder llamar a un paciente que ha venido, que se ha hecho sus análisis y que no tiene que esperar una consulta y que tú le llamas posteriormente, porque creamos circuitos especiales para activar esto y para poder que todos los pacientes siguieran tratamiento, el poder hacer esta telemedicina, yo creo que esta frase que no me gusta nada, que ha venido para quedarse, pues en este caso lo voy a tener que decir, no ha venido para quedarse, ha venido para mejorar nuestra forma de atender a los pacientes, porque es lamentable que a veces un paciente se tenga que estar toda una mañana en un hospital simplemente para ver unos resultados que tú se los puedes comunicar. Sobre todo, nosotros insistimos muchísimo en que esa comunicación no fuera telefónica, sino que fuera por Zoom. Esto ha costado un poquito más, pero necesitamos vernos las caras con los pacientes. Y esto, que creo que ha sido algo bueno, no nos debe de llevar a algo que creo que es muy malo. Y es que sé de que hay servicios que siguen sin tener sesiones presenciales. Digo, oye, esto ya es vaguería, esto no es protección. Ten la mascarilla, lógicamente, pero tengamos otra vez las sesiones presenciales y visitemos a los pacientes presencialmente siempre que sea lo mejor para el paciente. Y por último, la investigación. Es cierto, se cerraron los centros de investigación. Yo creo que probablemente puede haber un mes o 2 meses en los que esto no quedará más remedio, pero también el daño que esto tuvo en algunos de los proyectos ha sido un daño que creo que ha sido parcialmente irreparable. Y estas serían un poquito las reflexiones que quería compartir con vosotros. Muchísimas gracias, Jesús. Yo creo que lo has dicho en tu última frase. Yo creo que el documento ha sido eso, un documento de reflexión, y sobre los aspectos técnicos y precisos que comentasteis en vuestros 2 grandes campos y que comentaron todos los colegas que estuvieron con nosotros, eso nos permitió aprovechar esa coyuntura para discutir una serie de cosas y para hacer un poco de perspectiva de futuro, ¿no? Independientemente, yo creo que de lo que acaba de decir la OMS, que es que esto se acaba y no hay quien lo pare prácticamente, yo creo que hay que poner una palabra de prudencia. Esta pandemia tiene que seguir siendo vigilada, puede haber cambios y no conviene soltar la amarra de ella. Y yo creo que ¿qué podemos esperar para un futuro próximo? Probablemente nuevas vacunas. A mí me parece que las vacunas orales o nasales pueden ser más esterilizantes y en ese sentido proteger de la transmisión y administrarse de una forma cómoda. Hoy se está discutiendo si pasada la pandemia hay un futuro para las mascarillas. Y yo creo que es un tema que todavía se va a seguir debatiendo. Cuando empecemos la campaña de gripe, aunque no hubiese COVID, ¿no sería bueno ir en el autobús con mascarilla? Pues probablemente. Yo creo que hay que sacar conclusiones de todo esto. Y al final, la otra que me parece que discutimos y que es obvia, es que hay que cambiar nuestra forma de organización. Hemos aprendido, como Jesús has mencionado, la telemedicina y sus múltiples usos, sin que sea la sustitución total. Y yo creo que hemos aprendido que dentro de nuestro sistema sanitario hay debilidades y hay zonas más debilitadas que otras. Y que probablemente de todo eso hay que sacar una conclusión para el futuro. A mí solo me queda agradeceros el tremendo esfuerzo que habéis hecho de la participación en este documento, el trabajo escrito que está ahí, el esfuerzo en la precisión, en llegar a conclusiones muy precisas. Y a mí me parece hoy que si alguien trata de informarse de una forma genérica de lo que ha pasado en el mundo de las enfermedades malignas con el COVID y quiere obtener en PubMed una información rápida y precisa, probablemente esta será
en este momento una de las más adecuadas. Y os lo debemos a vosotros y a nuestros compañeros, de manera que no me queda más que daros las gracias una vez más y pasarle la palabra a Esteban por si quiere cerrar esta sesión. Muchas gracias. Emilio, antes de que Esteban nos cierre, acabas de decirlo. Realmente el panel de los compañeros que han trabajado en este documento es un panel excepcional. No. Gente muy expertas en sus patologías y gente muy expertas en enfermedades infecciosas, liderados por ti en este caso. Así que muchísimas gracias a ellos. Gracias. Perdona, Esteban. Nada, en absoluto. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido estupendo. Lo hemos hecho en un tiempo que pienso que va a ayudar muchísimo a que muchísimas personas puedan seguir esta presentación del documento. Y nada más que daros las gracias y hasta pronto. Fenomenal, pues. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y hasta la siguiente, que os esperamos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.